pastoral en la veneración a la Virgen María, es decir, la pastoral siempre hace referencia a la acción de la Iglesia en el terreno cultural, en el terreno de las situaciones humanas comunes en las que esta Iglesia desarrolla su actividad, su pastoral precisamente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver estos conceptos básicos en el tema de la veneración a María Santísima. Lo primero, habíamos dicho, es ver el motivo de la veneración. ¿Por qué veneramos a la Virgen? Y es por una sencilla razón. Toda la persona de la Virgen está referida a Cristo Jesús. Siempre está en referencia a Cristo Jesús. Vamos a verlo y a ponerlo un poquito dentro de lo que enseña la Iglesia. En realidad todos nosotros estamos referidos a Cristo Jesús. Nosotros estamos en referencia a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Un poco tiene que ver con lo que ya habíamos visto anteriormente cuando hablábamos de la noción de el cuerpo místico de Cristo, donde todos nosotros somos miembros de ese cuerpo y Él es nuestra cabeza, y de nuestra participación en la misión y en el ser de Cristo Jesús. Entonces, si todos nosotros estamos referidos a Cristo Jesús, con mucha mayor razón ella. Entonces, el motivo de la veneración es ese, ¿sí? No solamente de la Virgen, sino también de todos los otros cristianos en los que podemos reconocer un nivel o un estilo de santidad. De una manera muy especial ella porque es la madre, ¿no es cierto? Entonces, la santidad de cada cristiano es en realidad no santidad de ese cristiano, sino es participación de la santidad de Cristo. Es decir, sin la santidad de Cristo, ningún cristiano puede ser santo. Entonces, veneramos a los santos no por sí mismos, no es porque es expedito, no es porque Benito de Nurcia, no veneramos a los santos por sí mismos, sino porque participan de la santidad de Cristo. Si Cristo no sería santo, no fuera santo, lo cual es imposible, ¿sí? No tendríamos que venerar a ningún hombre, a ninguna mujer, ni a su madre siquiera, ¿sí? Entonces, la santidad de cada cristiano es participación de la santidad de Cristo. Esto es válido para cualquier cristiano, incluso para los que están caminando hoy en día por la calle, entre los cuales nos contamos nosotros. Veneramos a los santos no por sí mismos, no porque es Juan de los Palotes o porque hace milagros, sino por la participación en la santidad de Cristo, ¿sí? Y ella, como les decía hace ratito, participa de una manera inminente de esa santidad. ¿Por qué? Porque es la madre del Salvador. Y ojo que cuando hablamos de la maternidad de María, no estamos hablando solamente de la maternidad física de María, ¿sí? San Agustín habla hermosamente sobre esto, diciendo que la Virgen no es solamente madre de Jesús físicamente hablando, sino en su propio corazón, en su mente. ¿Por qué? Porque antes de haber concebido, dice San Agustín de una manera preciosa, ¿no? A Jesús en su vientre, ella ya lo tenía concebido en su corazón y en su mente porque ella amaba, leía y practicaba la palabra de Dios escrita en la Biblia, ¿sí? Entonces, y la palabra se hizo carne en ella, pero antes se hizo palabra en su corazón, palabra en su mente. Por eso la Virgen es madre por partida doble. Es madre por partida doble porque ella concibe en su corazón y en su espíritu a la palabra de Dios que conocía porque era hebrea y por lo tanto leía las escrituras, participaba de las explicaciones que se hacían de ella. Ella también reflexionaba y rezaba con ellas. Esa es una partida. La otra partida es porque también es madre de Jesús físicamente, con todo lo que eso significa emocionalmente para una mujer y el compromiso existencial que toma una mamá respecto de sus hijos. Entonces, ella participa de esta santidad de una manera especial porque es la madre del Salvador. Entonces, para nosotros, venerar a la madre de Jesús es reconocer la obra redentora de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el único redentor y ha redimido incluso a su propia madre. Acordémonos lo que veíamos en las primeras clases cuando hablábamos de la Inmaculada Concepción.
al hablar de ese vocablo con el que el Evangelio de Lucas se refiere a María cuando el ángel la saluda, Quejaritomene, ¿recuerdan? Quejaritomene, la llena de gracia. ¿Por qué llena de gracia? Porque en ella se anticipó toda la redención de Cristo Jesús. Entonces, María es fruto de la redención de Cristo. Entonces, ahí se entiende mucho mejor que venerar a su madre es reconocer su obra redentora, la obra redentora de Jesús. Pero también podríamos encontrar otros motivos, además de esto que acabamos de decir, de este que acabamos de decir, y es el siguiente. La veneración a la Virgen no deja de ser una alabanza a Dios, ¿no es cierto? Y ya que creamos, ya que alabamos a Dios por el universo creado, reconociendo su amor y su poder que lo ha establecido al universo en donde nosotros vivimos, ¿sí? Eh, Así como lo alabamos a Dios por el universo, también lo alabamos por el ser humano hecho a imagen y semejanza suya, que forma parte de este universo, no es un paralelo, ni es un distinto, ni es alguien que está afuera del universo, sino que forma parte de él. Si alabamos a Dios por la creación del universo, y dentro de esa creación, por la creación del ser humano, nada más y nada menos que a imagen y semejanza del Creador, ¿cómo no vamos a alabarlo? ¿No es cierto? Por la santidad especialísima que Dios ha querido que esta mujer tenga. Entonces, así como se alaba a Dios por el universo, por el ser humano hecho imagen y semejanza suya, se lo engrandece también por la santidad que puso el Creador, Dios, en esta mujer a la que había ya predestinado y tenía señalada para ser la madre del Salvador. Y entonces así, cuando nosotros veneramos a María y le decimos, siguiendo el Evangelio de San Lucas, bendita eres entre todas las mujeres, ella, vuelvo de nuevo al Evangelio de San Lucas, nos dice que su alma canta la grandeza del Señor. Entonces, la Virgen siempre está referida a Cristo y nos lleva a Cristo, siempre nos lleva hacia Dios. Nunca se queda, ¿cómo te voy a decir?, apropiándose de sus devotos. Siempre los lleva a que amen, a que adoren, a que obedezcan a Dios. Entonces, si con nuestra veneración le decimos que es bendita entre las mujeres, ella en el acto nos remite a Dios. Mi alma canta la grandeza del Señor. ¿Por qué soy bendita entre todas las mujeres? Por la grandeza del Señor. Es Él el que ha hecho en mí maravillas. Las maravillas no son mías, son las maravillas que Dios hizo en mí. Y nosotros, reconociendo esas maravillas que Dios hizo en ella, la veneramos. ¿eh? Eso por buscar otros motivos de veneración a la Santísima Virgen María. Y hablando de veneración a la Virgen María, nos conviene también tener en cuenta, esto creo que nos puede esclarecer bastante, ¿no es cierto?, qué tipos de culto reconocemos nosotros dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo entendemos el culto, ¿no es cierto?, a Dios, a los santos y por supuesto a la Virgen? Ya hemos dicho que toda la persona de María y toda la persona de los santos y toda la Iglesia está referida a Cristo Jesús. La santidad que podemos encontrar en ella se la debemos a Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso, venerar a una persona santa y de una manera especial a ella que es la madre, es venerar también al Hijo, porque la santidad de ella y la santidad de todos, y si quieren más, incluso la santidad de los ángeles, ¿sí?, dependen de la santidad de Cristo, el Hijo único de Dios. Entonces, veamos este tema. ¿Qué tipos o clases de culto, ¿no es cierto?, reconoce la Iglesia en su enseñanza? El primer tipo de culto que reconoce la Iglesia en su enseñanza le llamamos latría. Latría. ¿Sí? ¿Qué es la latría? La latría es la adoración. Así de simple. La latría es el culto de adoración. Es adorar. ¿Y a quién le debemos la latría? ¿A quién le debemos la adoración? Solamente a un ser, que es Dios. ¿Sí? La latría es una forma de culto que se le debe solamente a Dios y a ningún otro ser. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar clarísimo. Latría es adoración y solamente se la damos a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo menos así lo entendemos en nuestra fe.
Otro tipo de culto dependiente de este es al que le llamamos dulía, dulía, de dulos, ¿sí? Que quiere decir servidor. La dulía, ¿qué es? ¿En qué consiste? En la veneración, ¿sí? La veneración. Latría es adoración, dulía es veneración. ¿Y a quién le damos este culto de veneración? A los santos ángeles, sí. No a los ángeles en general, porque entre los ángeles también están los ángeles caídos. Nosotros veneramos a los santos ángeles, es decir, a los ángeles que adoran y que obedecen a Dios. Dulía, entonces, veneración. A los santos ángeles y a los hombres y mujeres que, como nosotros, han vivido en este planeta, aunque tal vez en otras épocas, y muchos de ellos todavía están viviendo entre nosotros, y nosotros les llamamos santos y santas. Son seres humanos, como nosotros. ¿eh? En algunos de ellos se podrán verificar fenómenos extraordinarios, en otros no, y capaz que en la mayoría no. ¿Sí? Pero nosotros los veneramos porque reconocemos la obra redentora de Dios, de Cristo, en esas personas humanas como nosotros. A este tipo de culto nosotros le llamamos dulía. ¿No es cierto? Cuando hablamos de la Virgen María, hablamos de una veneración especial. ¿Por qué? Porque el lugar que tiene en la historia de la salvación es especial. Y no se lo dimos nosotros. El lugar especialísimo que ella tiene en la historia de la salvación se la dio Dios mismo. ¿Sí? Fue Dios el que la señaló para ser la madre de su Hijo. Fue el Hijo el que la eligió para que sea su madre. Fue el Espíritu Santo el que la transformó en madre del Hijo de Dios vivo. ¿Sí? Eso no es invento de los discípulos de Jesús. Eso es una determinación del Señor, ese lugar especial. Y porque ella ocupa ese lugar especial, nosotros cuando hablamos del culto a María, estamos hablando de hiperdulía. Hiper, recuerden, siempre es sobre, ¿no es cierto? Sí, hipermercado, hipertrofia, hiper. Sí, hiper siempre es por encima de, ¿sí? Hiperdulía, ¿sí? La hiperdulía es entonces una especial veneración que tenemos a María, la Madre de Dios, por ser la Madre de Dios. Entonces, ¿eh? Vamos repasando brevemente. La latría es adoración y eso solamente a Dios, a ningún ser creado. ¿Sí? La dulía, ¿no es cierto? Es veneración a los seres creados, los santos ángeles, las personas santas que han vivido y que la iglesia los ha reconocido detrás de o después de un proceso que le llaman de canonización, que es simplemente nombrarlos o reconocerlos públicamente como santos, ¿sí? Eso se llama canonización. Se canoniza una persona significa, se declara públicamente que esta persona ha tenido una vida llena de santidad gracias a Cristo y dependiendo de Cristo. Se lo declara públicamente santo. ¿Habrá un montón que no están declarados públicamente santos? Sí, sí, gracias a Dios hay un montón, ¿no es cierto? Pero hay algunos a los que la iglesia, porque ha habido gente que ha tenido su inquietud, ¿no es cierto?, de que se lo declare públicamente santo, ha empezado un proceso, ¿no es cierto?, que termina con lo que le llaman canonización. Y la hiperdulía, ¿sí?, que es una especial veneración a María como Madre de Dios. Volviendo al tema de la canonización, es interesante ver que, por ejemplo, en nuestra propia iglesia particular, en la prelatura de Cafayate, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el proceso de canonización de dos personas, ¿no es cierto?, que forman parte de la historia de nuestra prelatura. Una de ellas es el padre Salustiano Migueles, ¿sí? Y la otra es nuestro primer obispo, ¿sí? Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza. Estas dos personas, ¿sí? Nosotros le decimos a la iglesia, creemos, suponemos que ellos han vivido santamente. Entonces le decimos, ¿quieren estudiar la vida de ellos? ¿Sí? ¿Quieren que veamos si realmente es así? Si realmente es así, empezamos un proceso de canonización. Y si realmente es así, al final de ese proceso de canonización, se los declara públicamente para toda la iglesia santos. ¿Sí?
Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, también como para que lo encontremos cercano a nosotros. ¿Cuándo van a empezar a ser santos ellos? ¿Cuando los declaren santos? No, si fueron santos en esta vida. Después viene la declaración, pero la declaración es la declaración. La santidad de vida la han tenido mientras han vivido aquí en la tierra con nosotros. ¿eh? Bien, esto que yo digo del Monseñor Diego y del Padre Salustiano se puede decir de todos los santos que tenemos declarados públicamente en la Iglesia. Sigamos adelante. Ya hemos dicho entonces que el tipo de culto que le debemos a la Virgen María es llamado hiperdulía, ¿sí? Es una veneración especial porque el lugar que ella ocupa en la historia de la salvación es especial, ¿sí? Entonces, veamos algunas cosas que nos pueden resultar interesantes cuando vemos el tema de la veneración, tanto de la Virgen como de los santos, para que no caigamos en errores, con nuestra práctica, ¿sí? Y con nuestra manera de concebir o de considerar, ¿no es cierto?, el tema de la veneración a los santos, a los ángeles y de una manera muy especial a la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. Veamos un poquito esto. ¿Cómo es esto de la veneración? Repito, tiene que ver con la dulía y la hiperdulía. No tiene que ver con la latría, ¿eh? La latría es adoración y es solamente a Dios. Vamos a ver un poquito el tema de la hiperdulía, la dulía, que es la veneración. ¿Sí? La veneración en la hiperdulía o en la dulía no cambia de nivel, nunca va a un nivel superior. No es que de la dulía se pasa al nivel de la hiperdulía y entonces, ¿no es cierto?, vamos subiendo así, como subiendo una escalera y entonces pasamos del nivel de dulía al nivel de hiperdulía y después pasamos al nivel Dios, como se dice hoy en los jueguitos, ¿no es cierto? Y pasamos al nivel de latría. No, no. En la veneración no existe nivel Dios, por lo menos como lo enseña la Iglesia. No existe nivel Dios en la hiperdulía o en la debida solamente a María o en la dulía. No hay nivel Dios. No se va subiendo de nivel hasta que después terminamos adorándolo. No, eso no existe en la enseñanza de la Iglesia. ¿Sí? Nivel Dios en la veneración, nivel Dios subiendo las escaleras, no existe. ¿Por qué? Porque eso significaría que hay un cambio de naturaleza o hay una evolución de la naturaleza de la persona a la que queremos venerar. Tiene una naturaleza que es la naturaleza humana. No puede cambiarla. ¿Sí? No puede evolucionar a una naturaleza superior. ¿Sí? El único que adoramos siendo humano es a Jesús. ¿Pero por qué? Porque tiene naturaleza divina. En razón de su naturaleza divina es adorado. ¿Sí? Esa naturaleza divina ha asumido la naturaleza humana. De esto hemos hablado ya en las primeras clases, ¿no es cierto? No quiero volver sobre ello. Entonces, y cuando hablamos de María y de los santos, ¿no es cierto?, tienen solamente naturaleza humana, no la pueden cambiar ni pueden evolucionar a una naturaleza superior, ¿no es cierto?, que les es ajena. Y porque no hay cambio de naturaleza, no hay evolución de la naturaleza, sino que se mantiene solamente la naturaleza humana con la que ellos fueron creados, María Santísima y todos los santos, se les debe solamente veneración y jamás pueden llegar a ser adorados, jamás. La veneración a María, entonces, nunca llega a ser adoración, nunca. Hiperdulía, que nos quede claro, hiperdulía nunca es latría. Latría es solo para Dios. Veamos un poquito más como para que nos quede claro. En la veneración sí podemos entender que haya una progresión, una mayor profundidad. ¿Y cómo es esto? Claro, que los conozcamos más, que los amemos más, que imitemos más. Después vamos a hablar sobre la imitación. A los santos y a María Santísima. Hay una progresión, hay una mayor profundidad, pero no hay un cambio de nivel, que era lo que decíamos hace rato, de nivel humano a nivel Dios. Eso no existe. Hay una progresión, hay una mayor profundidad. Podemos conocerlos más, tanto a María como a los santos. Podemos amarlos más,
tanto a María como a los santos. Podemos imitarlos más, tanto a María como a los santos, pero nunca llegar a adorarlos porque la latría, la adoración, es exclusiva de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para que lo entendamos, podemos tener una imagen muy casera, que nos es muy propia a nosotros, que es una pava de agua. Cuando nosotros calentamos el agua, ¿no es cierto?, para tomar mate, ¿eh? Eh, el agua, cuando la calentamos, cambia de temperatura, ¿sí? Se pone más caliente, incluso cambia de estado, pasa al estado gaseoso cuando hierve, ¿no es cierto? Pero sigue siendo agua, nunca deja de ser agua, ¿sí? No pasa a otro nivel, no es que de agua pasa a ser nafta, no, 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 agua, siempre agua, le podés poner la temperatura que quieras, va a seguir siendo agua. Entonces, no hay cambio ni evolución de naturaleza, por tanto no hay cambio de nivel, no se pasa de dulía a hiperdulía y de hiperdulía a latría. No, eso no existe, la Iglesia no lo acepta ni lo enseña de esa forma. Vamos a ver entonces ahora las características de la veneración a la Virgen María. ¿Cómo es esa? ¿Cuáles son? Miren, podemos sacarle muchas. Nosotros hemos un poco siguiendo lo que enseña la Iglesia y puntualmente lo que está escrito en la Marialis Cultus, hemos sacado unas 7 características. Pero por decir 7, nos salió casi de casualidad, te digo, no es que buscábamos 7 como tal. La primera y principal es que es cristológica. Esta, lo hemos dicho ya al comienzo, referida siempre a Cristo Jesús, siempre dependiendo de Cristo Jesús. Por eso, de alguna manera, venerar a la Virgen es venerar al Hijo, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? ¿Por qué es cristológica? Porque en la Virgen María hay una participación especial y única de la persona y misión de Cristo, sobre todo de su Pascua, debido a qué? A su maternidad divina, a su ser Theótokos. ¿Se acuerdan la primera clase que tuvimos cuando hablábamos de la Theótokos, de la Madre de Dios, que eso quiere decir Theótokos? ¿Sí? A causa de esa maternidad divina, ella participa de una manera muy especial de toda la misión de Cristo Jesús y de una forma muy cercana al todo el misterio pascual de Cristo. ¿Sí? Entonces, es cristológica por eso, y porque es cristológica y porque la tiene a Cristo en el centro y depende de Él, ¿sí? La veneración a la Virgen María depende de Cristo y lleva hacia Cristo, lleva hacia Él, de tal manera que honrar a la Madre, no tengamos ningún miedo en decirlo, es honrar también al Hijo, ¿sí? No solamente porque el Hijo se siente halagado cuando se habla bien y cuando se la quiere a su madre, ¿no es cierto? Esa es una parte, y eso también es, ¿cierto? Cualquier hijo que siente que a su madre la halagan, o la alaban, o la reconocen en su grandeza, ¿no es cierto? En su valor como mujer y como madre, se siente él mismo partícipe, ¿no es cierto?, de esa honra que le dan a su madre. Eso cualquier hija, cualquier hijo normalmente lo siente. Pero acá, además de esa experiencia psicológica que es común a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Eh, es cristológica la veneración a la Virgen porque depende de Cristo y porque la Virgen, cuando es venerada, siempre te lleva a Jesús, ¿sí? Nunca se apropia de vos, siempre te lleva a Cristo, siempre te remite a Cristo. La clase anterior, cuando veíamos el primer signo narrado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, decíamos que ahí la Virgen aparece realmente como una intercesora perfecta porque le dice a los sirvientes que hagan lo que Él les diga, ¿no? Entonces, la Virgen siempre te lleva a Jesús. Nunca se hace quedar los devotos para ella, ¿no es cierto? No, no, siempre los lleva a Cristo. Otra característica de la devoción, de la veneración, devoción, veneración, está bien dicha las dos formas, de la veneración a la Virgen María es que es trinitaria. ¿Cómo es esto de trinitaria? Claro, se refiere a la Trinidad.
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al decir que es cristológica ya está muy claro que tiene que ver con Cristo, ¿no es cierto? Pero, y tiene que ver también con el Padre y con el Espíritu Santo, o sea, no es solamente cristológica. Por eso hablamos de trinitariedad, si vale la palabra, si vale el término. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, ¿no es cierto?, la Virgen, ¿no es cierto?, accede al misterio o accede a la comunión del misterio con la Trinidad. Es lo que pasa con nosotros también, ¿no es cierto? ¿Eh? Nosotros, ¿por qué conocemos a Dios? ¿Por qué podemos participar de la vida divina de Dios? Gracias a Cristo, porque Cristo es que es la persona de la Trinidad que se ha hecho hombre. Entonces, si la devoción a la Virgen María es cristológica, por detrás de Cristo, el Dios hecho hombre, ¿sí?, también es trinitaria. ¿Eh? Y es trinitaria eh, eh, por su maternidad divina. Esa maternidad divina, volvemos a recalcar, la pone en relación con el Hijo, es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Pero esa maternidad divina que la pone en relación con el Hijo es fruto de la elección del Padre Celestial. Es el Padre el que la elige desde siempre para esta misión, para que sea la madre del Hijo hecho hombre. ¿Sí? Entonces, ahí la pone a la Virgen en relación ya también con el Padre. Vamos, cualquiera que entre en contacto con Jesús, Cristo, ¿no es cierto?, entra en contacto con el Padre. Lean el Evangelio de San Juan, es una constante de Jesús. El que me ha visto al Padre, por ejemplo. ¿Eh? Bien, pero también la pone en relación con la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo ha hecho una acción especial en la Virgen María. El Espíritu Santo, que es la comunión entre el Padre y el Hijo, siendo Él también divino como el Padre y el Hijo. ¿Sí? Esta acción especial del Espíritu Santo en María la encontramos en la concepción virginal de Jesús. Eso está narrado en los Evangelios, eso lo tenemos clarísimo. Pero también, ¿cuál es la otra acción especialísima del Espíritu Santo en la Virgen María? Es nada más y nada menos que anticipar la redención del Hijo en la persona de la Madre. Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso también lo realiza en nosotros. Nosotros somos redimidos y somos santificados por la redención del Hijo gracias a la acción del Espíritu Santo. Solo que en María, esa redención que se ha realizado en Cristo Jesús, se le anticipa a ella para que ella sea concebida sin pecado original. De tal manera que la acción especialísima del Espíritu Santo también es hacer que la Virgen sea concebida sin ningún tipo de pecado, ni con el pecado original, ni tampoco con pecados personales. Por eso también es parte de la acción especialísima del Espíritu Santo la fe que tiene la Virgen María, las virtudes que tiene la Virgen María y la ausencia de pecados personales. Ella no cometió ningún pecado personal. No es solamente libre de pecado original, sino que no tiene ninguno hecho por ella después. ¿Sí? Esto es obra del Espíritu Santo. ¿Eh? Lo mismo que en nosotros, solamente que en ella se anticipó todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos libres de pecado original. ¿Por qué? Gracias a la acción del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. ¿Sí? Y los pecados personales que nosotros cometemos los cometemos porque nosotros queremos. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo no lo quiere, no quiere que cometamos pecados personales. Y nos ayuda por arriba, por abajo, por activa y por pasiva para que no los cometamos. Nosotros metemos la pata porque queremos. ¿Sí? Por supuesto que en esto está la acción del demonio que nos tienta, etcétera, etcétera. ¿No? Pero el acto pecaminoso lo cometemos nosotros. Somos plenamente responsables del acto de pecado nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque desoímos al Espíritu Santo, porque no seguimos la moción del Espíritu. ¿Sí? La fe que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo es una fe que el Espíritu Santo insufla y hace que tengamos nosotros en nuestro corazón la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, esto también lo hizo con María, pero lo hizo de una manera muy especial y lo hizo anticipando la redención de Cristo Jesús. Por eso, esta característica de la veneración a la Virgen nos dice que es trinitaria, porque está en relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Otra característica de la veneración a la Virgen María es que es eclesial. Es eclesial. Está dentro de la iglesia.
Nosotros ya habíamos visto cómo el Evangelio de San Lucas la pone al comienzo como madre del Hijo de Dios y cómo el mismo autor, Lucas, al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, la pone a María, ¿no es cierto?, en la comunidad orante que recibe el Espíritu Santo y a partir de allí comienza a difundirse el Evangelio de Cristo Jesús ya con el Señor resucitado y glorificado junto al Padre, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Esto es lo que hace que nosotros, junto con el cuadro del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, entendamos a María como madre de la Iglesia, ¿sí? El capítulo 19 de San Juan, recuerden que nos cuenta la crucifixión de Cristo Jesús con aquello de mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego diciéndole al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, ¿no es cierto? Para que lo recordemos un poquito. Entonces, la veneración a la Virgen María es eclesial, ¿por qué? Porque ella es la madre de la Iglesia, y nos fundamentamos en esto que acabo de decir. Y como madre de la Iglesia, que es la Virgen María, es tipo de la Iglesia. ¿Qué quiere decir tipo? Tipo quiere decir modelo, ¿sí? Modelo. Esto lo entendemos no como se entiende en la imprenta, ¿no? O en la máquina de escribir que hoy ya no se usa, ¿no es cierto? Los tipos que son. Los tipos en la imprenta son las letritas hechas en metal que después se las embebe en tinta, se las empapa en tinta y se imprime contra el papel. Y entonces queda escrita en el papel, ¿no es cierto?, la letra que estaba pintada, ¿no es cierto? La letra pintada es el tipo, es el modelo. O como cuando tenemos un sello, ¿no es cierto? En el sello nosotros tenemos una serie de letras, una leyenda, a veces incluso hasta dibujitos, ¿no es cierto? Usted, ese sello de goma o de plástico o de silicona o lo que quiera, es lo que nosotros llamaríamos tipo, ¿sí? El modelo. Usted a ese tipo o a ese modelo lo empapa en un poco de tinta, ¿sí? Luego lo pone sobre papel y queda impreso en el papel la impronta, todo lo que está escrito en ese sello. Por eso de esto hablamos cuando decimos que María es tipo de la iglesia, es modelo de la iglesia. ¿Por qué? Por su maternidad, ¿no es cierto? Pero también es miembro de la iglesia, ¿sí? La Virgen es madre y miembro de la iglesia. La Virgen no está aparte de la iglesia. Acordémonos, todos nosotros participamos de la misión y de la persona de Cristo Jesús siendo su cuerpo místico. Cristo a la cabeza, nosotros sus miembros. ¿Sí? Si María no forma parte de los miembros de Cristo, entonces si María está fuera de la iglesia, no formaría parte de la comunión con Cristo Jesús. Quedaría fuera. Y si quedaría fuera, entonces María no sería nada. ¿Sí? Por eso María es miembro de la iglesia. San Agustín también lo dice de una manera preciosa, ¿no es cierto? Él habla de ella como un miembro supereminente, súper importante en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero está dentro, forma parte de ese cuerpo místico de Cristo Jesús. Por eso la devoción, la veneración a la Virgen María siempre es dentro de la iglesia y siempre es en armonía con ella. ¿Sí? Entonces, es eclesial porque hay una relación mutua y necesaria entre la Virgen María y la iglesia fundada por Cristo Jesús. ¿Sí? Es una relación mutua y necesaria. Se necesitan. No se entiende a María fuera de la iglesia y no se entiende a María, no se entiende a la iglesia sin María, su madre y su prototipo. ¿Sí? Y por eso, porque la devoción o la veneración a la Virgen es eclesial, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber armonía entre las revelaciones privadas y la enseñanza eclesial. ¿A qué me refiero con revelaciones privadas? Son esas apariciones o mensajes, ¿no es cierto?, atribuidos a la Santísima Virgen María, que se dan a lo largo de la historia y en muchos lugares del mundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando esos mensajes están en armonía, perdón, esos mensajes, esas apariciones son lo que nosotros llamamos revelaciones privadas. Porque hay una sola revelación a la que nosotros tenemos que creer, que es la revelación pública, no privada, ¿eh? ¿Cuál es la revelación pública? La que ha hecho Jesús.
la que está en las Sagradas Escrituras y en la sagrada tradición de la Iglesia y en su enseñanza. Esa es revelación pública. Después las otras son llamadas revelaciones privadas, ¿no es cierto? Tienen que estar en dependencia de esta revelación pública. Por eso cuando no condicen con ella, vos decís, mira, ahí no, esa revelación no es digna de fe. ¿Sí? Entonces, porque la devoción y la veneración a la Virgen María es eclesial, las revelaciones privadas que se le atribuyen a ella tienen que estar siempre en armonía con la enseñanza de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Virgen nunca está aparte de la Iglesia, ¿no? Nosotros de alguna manera, no me quiero ir muy lejos porque si no se nos alarga el tema, lo hemos visto cuando hablábamos sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Recuerdan? Lo establece, lo declara, es decir, la fe en la Inmaculada Concepción de María estuvo durante siglos en la Iglesia. Eso lo habíamos visto. En 1854 el Papa Pío IX lo declara públicamente y hace el dogma de la Inmaculada Concepción. 4 años más tarde, ¿sí? En Francia, en Lourdes, la Virgen María se aparece a Bernardita Soubirous y le revela, se revela diciéndole, yo soy la Inmaculada Concepción. Fíjense que lo que dice María en Lourdes es perfectamente armónico con todo lo que la Iglesia ha venido diciendo durante siglos y que el Papa Pío IX declaró como dogma en 1854. ¿Ven? Ahí hay una revelación privada, Lourdes, ¿no es cierto?, que eh, armoniza perfectamente con toda la enseñanza de la Iglesia mantenida desde siempre. ¿Eh? Entonces, la veneración a la Virgen María es eclesial y trae como consecuencia esto, la armonía entre las revelaciones privadas de la Virgen y la enseñanza eclesial. Entre paréntesis, nosotros estamos obligados a creer en la revelación pública. Las revelaciones privadas, si te ayudan, bien, podés adherir, pero no es obligación. La veneración a la Virgen María es eclesial por esta comunión que tiene ella, siendo miembro de la Iglesia, madre de la Iglesia y tipo de la Iglesia, al punto de que la acción de la Iglesia tenemos que entenderla como prolongación, ¿no es cierto?, del amor maternal de María por sus hijos. La acción eclesial es prolongación de la solicitud materna de María. Por eso la Iglesia, ¿no es cierto?, eh, siempre tiene que actuar como actuaría la Virgen, porque la Virgen actuaría como actúa Jesús. ¿Sí? Entonces, la acción eclesial, lo que la Iglesia realiza, los trabajos que la Iglesia hace, ¿sí?, tienen que ser prolongación de la solicitud maternal de la Virgen María. ¿Eh? Otra característica de la veneración a la Virgen María es que es bíblica. Esto es obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué le digo que es obvio? Y porque toda la Biblia es la que alimenta toda forma de piedad y devoción cristiana, toda forma de devoción. Entre esas formas de devoción está la devoción a la Virgen María. ¿Sí? La Biblia siempre tiene que alimentar toda forma de devoción, toda forma de piedad, toda forma de oración, de culto, ¿no es cierto? Tiene que alimentarse de la Biblia. Cuando no se alimenta la Biblia, ya es para empezar a mirar con cierta sospecha. ¿Sí? Entonces, eh, la Biblia alimenta toda forma de devoción y de piedad cristiana, porque sin palabra de Dios no hay cristianismo. Eso está claro. Y por tanto tampoco hay devoción a la Virgen María. Pero es bíblica, no solamente por eso, porque uno dice, bueno, pero ahí entonces entra junto con todas las otras devociones, y sí, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero es bíblica fundamentalmente ¿por qué? Porque la persona de la Virgen se encuentra en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia, la persona de la Virgen es prefigurada. Hay un montón de profecías del Antiguo Testamento que la prefiguran a la Virgen. ¿Sí? Porque la persona de la Virgen en la Sagrada Escritura es aludida. ¿Sí? Hay muchas alusiones a la Virgen María, ¿no? Nosotros habíamos visto en algún momento en una de nuestras clases, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. Sí, son alusiones a la Virgen María. ¿Eh?
Eso por tener en cuenta alguna, ¿no es cierto? Y lo fundamental, ¿no es cierto? La persona de la Virgen es protagónica en la Biblia. Ella es protagonista en la Biblia, ¿sí? No es un personaje secundario que está ahí dando vuelta. No, 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 no. Es protagonista. Es la madre del Salvador. Es la madre del Mesías, ¿sí? Es la madre de la comunidad cristiana que comienza a evangelizar en Pentecostés, ¿sí? Entonces, ella tiene un rol protagónico dentro de la Biblia. Por eso, ¿no es cierto? Esta característica de la veneración a la Virgen, que sea una veneración bíblica. Veamos por otra, eh, litúrgica. Eh, Cuando hablamos de la veneración a la Virgen María como litúrgica, está muy claro. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde los comienzos, la Iglesia la celebró a la Madre de Dios, ¿no es cierto? Desde muy antiguo. Todas las tradiciones, eh, lo hemos visto cuando hablábamos de la Asunción a la Virgen. ¿Recuerdan cuando el Papa Pío XII declara la Asunción? Dice que las tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, ya hablaban sobre este misterio de la Asunción. Bueno, pero no es el único misterio, exactamente. Claro que no es el único, hay un montón, ¿no es cierto? Pero desde siempre se ha celebrado y se ha venerado litúrgicamente a la Virgen María dentro de la Iglesia. Tan es así que miren, acá les estoy mostrando un pedacito de un papiro, un pedacito de una página, de una hoja, hecha con este material vegetal que es el papiro, está escrito en griego. Es un pedacito muy, ¿cómo les voy a decir?, deteriorado, ¿no es cierto? Pero se puede leer con cierta facilidad o con cierta claridad qué es lo que tiene escrito, ¿no? Este papiro es un pedazo de una de las oraciones más antiguas que se ha conservado dentro de la iglesia y que se la repite hasta el día de hoy, ¿no? En la liturgia de la iglesia, ¿no? En este papiro se encuentra el texto griego de la oración Subtum Presidium Confugimus, ¿no? Que está eh, datado este papiro en el año 250, ¿sí? Fíjense qué antiguo que es este pedacito de papel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Qué antiguo que es este pedacito de una página donde está esta oración antiquísima que, dicho en castellano, es bajo tu amparo, ¿sí? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿sí? En nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas, antes bien dígnate escucharlas y favorablemente atenderlas. Esa oración es antiquísima, es de los primeros siglos de la Iglesia. Este pedacito de página de papiro es del año 250, es decir, la oración es anterior. Lo escribieron en el 250, en este pedazo de papel, en esta página, perdón. ¿No es cierto? Y es la que se ha conservado hasta el día de hoy. Por supuesto está muy deteriorado, pero se lee tranquilamente los caracteres en griego, las letras en griego, ¿no es cierto?, de este pedacito de esta oración. Entonces, desde siempre la Virgen María ha sido celebrada litúrgicamente y por eso la veneración a la Virgen siempre es litúrgica, ¿eh? Por eso hay un montón de celebraciones litúrgicas en la iglesia que la veneran a la Virgen. Nosotros en nuestra piedad popular siempre tenemos que tratar de que nuestros actos de devoción, nuestras oraciones, nuestros actos de cariño a la Virgen María estén siempre en consonancia con las celebraciones de la liturgia de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, eh, siempre en consonancia con lo que se le llama el año litúrgico, ¿no es cierto? Que es la manera o las épocas en que la iglesia, ¿sí?, divide el año para ir celebrando los misterios de la salvación obrada por Cristo Jesús para con la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso la devoción a la Virgen tiene esta característica de ser litúrgica también. La otra característica es que es antropológica. Antropológica, recordemos siempre, antropológico tiene que ver con el ser humano, ¿no es cierto? Antropos quiere decir eso, hombre. Hombre en el sentido de humano, ¿sí? Entonces, y la Virgen María es ofrecida como un modelo humano. Por eso la veneración a la Virgen es antropológica, porque es ofrecida como un modelo de ser humano, ¿eh? No en su cultura hebrea, porque
si lo tomáramos así, entonces tendríamos que hacernos hebreos todos, asumir la cultura hebrea y dejar la nuestra, ¿cierto? No, no, no. María es modelo humano, pero no en su cultura hebrea. Tampoco en las figuras femeninas, en los estereotipos femeninos, ¿no es cierto? En las imágenes de mujer, ¿no es cierto? De diversas épocas y de diversas culturas, ¿no es cierto? No, 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 no. Porque dentro de la cultura hebrea y dentro de otras muchas culturas y de otras épocas, siempre ha habido un ideal de mujer, ¿no? Ella es modelo humano, pero no por estos ideales de mujer que son propios de la cultura hebrea, o son propios del siglo pasado, o son propios de la Edad Media, o son propios de la Edad Antigua. No. ¿Por qué María se nos presenta como modelo humano? ¿En qué sí se nos presenta como modelo humano y por eso su veneración es antropológica? Se nos presenta como modelo humano en la responsable y libre aceptación o adhesión al plan de Dios. En eso sí es modelo. No para que nosotros abandonemos nuestra cultura y asumamos otras que no son distintas, no, sino para que nosotros en nuestra cultura, en nuestra época, ¿no es cierto?, aprendamos a ser responsables y libres adhiriéndonos al plan de Dios, ¿sí? ¿En qué otro sentido ella es modelo humano? En la escucha atenta a la palabra de Dios. Nosotros en esta época, con esta cultura, se nos ofrece María como modelo en la escucha atenta a la palabra de Dios. Se nos ofrece como modelo de discípula de su Hijo Jesús. Se nos ofrece como modelo de servicio y caridad en esta cultura. No tenemos que asumir otra, no tenemos que dejar nuestra cultura de lado y copiar otra cultura para recién parecernos a la Virgen. No, 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 no. En esta que nosotros tenemos, en esta que nosotros construimos, en esta que nosotros hemos heredado de nuestros mayores. Y esto es tan así que María como modelo humano incluso llega no solamente a ofrecerse como modelo, sino que llega a cuestionar esquemas culturales. El modelo que ofrece la Virgen María como mujer cuestiona modelos culturales que están en boga, ¿no? Por ejemplo, el esquema cultural de la dominación, ¿sí?, que pretende dominar a los pequeños. La Virgen María no está ofreciendo ese modelo, ¿sí? Otro ejemplo de un esquema cultural en boga, la autorreferencialidad. ¿Qué es esto de autorreferencialidad? Lo único que importa soy yo, ¿sí? Yo soy el único referente. Mi yo, mi egoísmo, autorreferencial, ¿no es cierto? Un esquema cultural autorreferencial que deja a Dios afuera porque no quiero saber nada. Yo soy el Dios, mi ego es el Dios, ni trascendencia, tampoco creo en los valores trascendentes de la bondad, de la nobleza, del respeto, de lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque lo único que importa soy yo y mis apetencias, ¿sí? Entonces, cuestiona esquemas culturales el modelo de la Virgen. Otro esquema cultural, por ejemplo, es el aislamiento, lo único, parecido a lo de autorreferencialidad, ¿sí? Porque el aislamiento me lleva a mí a vivir sin prójimo ni pueblo. No me importa lo que le pasa al resto, me importa pasarla bien yo. Eso es un esquema cultural. Ni pueblo, no sé, yo no tengo compromiso con mi sociedad, no tengo compromiso con mi nación, no, no, yo no me comprometo con nada, yo la paso yo bien, ya está, el resto dobla. ¿Sí? Eso es un esquema cultural. Y la Virgen, con su manera de ser y de obrar, con lo que ella dice en las Sagradas Escrituras, cuestiona esto como modelo humano. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de decir de los cuestionamientos culturales de la Virgen lo pueden encontrar en el canto del Magnificat, ¿no es cierto?, que está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, entre los versículos 45 y 54. Ahí se van a dar cuenta cómo la Virgen María cuestiona un montón de modelos culturales actuales, ella como mujer, ¿sí? Entonces, por eso, la veneración de la Virgen María también tiene como característica el ser antropológica. Y muy de la mano de esto, ¿sí?, la otra característica es que es misionera. ¿Por qué? Porque el modelo que ofrece la Virgen María, ¿sí?, es válido para cualquier cultura, ¿sí? Ser discípula, ser oyente de la palabra de Dios, ¿sí?,
la caridad y el servicio, eso es válido para cualquier cultura, para los chinos, para nosotros que vivimos en Latinoamérica, para los que viven en Norteamérica, para los que viven en África, para los que viven en Europa, para los que viven en donde vos quieras. Eso es válido para cualquier cultura humana. Por eso es misionera también. El modelo de creyente que ofrece la Virgen es válido a toda cultura humana. ¿Sí? Entonces, María, además, en la evangelización de los pueblos, asume los rostros de los diversos pueblos. Nosotros, por ejemplo, podemos ver el caso que nos toca muy de cerca, por llamar un caso, ¿no es cierto?, que es el de la aparición de la Virgen María en México, en Guadalupe, en el Tepeyac. Se le aparece a Juan Diego. Juan Diego es un originario de lengua náhuatl, ¿no es cierto?, convertido al cristianismo. A él se le aparece, y se le aparece como una joven de rostro mestizo, en cuyo manto y en cuya túnica se encuentra todo un mensaje en el códice en el que los mayas y los ¿sí? podían entender perfectamente lo que estaba escrito, escrito entre comillas, en el manto y en la túnica de la Virgen. Y asume un rostro de un color particular que es, ¿no es cierto?, el mestizo. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, aquí un poquito más cerca, ¿no es cierto?, la misma Virgen del Valle. La Virgen del Valle es una imagen, ¿no es cierto?, cuyo rostro es típico de nuestra zona del NOA. ¿eh? La Virgen María, por eso, en la evangelización asume los rostros de los diversos pueblos y ofrece su Hijo a todos los pueblos. La Virgen María no se encierra con su Hijo en una relación de mutuo ensimismamiento. Mi hijito Jesús y yo y mi hijito Jesús y nadie más. No, la Virgen María ofrece a su Hijo a todos los pueblos de la tierra, a todas las épocas de la tierra, a todas las culturas de la tierra. Por eso el ideal del misionero o de la misión cristiana es la inculturación del Evangelio. Es decir, hacer del Evangelio una propuesta que cualquier cultura, la nuestra latinoamericana, la otra que puede ser africana, la otra que puede ser de Medio Oriente, lo pueda asumir y lo haga parte de sus expresiones, parte de sus sentimientos, parte de su cosmovisión, parte de su manera de entender el mundo, el hombre, la historia. ¿Sí? No se trata de suplantar la cultura de un pueblo por otra cultura, no, se trata de inculturar el Evangelio en la cultura de este pueblo, en esta época, época que va cambiando, cultura que también se va acomodando, ¿no es cierto? Y hoy por hoy no solamente hablamos de cultura de los pueblos, hablamos de cultura de áreas, por ejemplo, hablamos de la cultura cibernética, por decirles, ¿cierto? Entonces, eh, o de las tribus culturales que hay en un mismo país, ¿cierto? Que tiene que ver más con la edad que con la cultura de un país concretamente hablando. ¿Mm? Entonces, eh, el ideal de la misión siempre es inculturar el Evangelio, proponer el Evangelio a una manera cultural, para que a medida que se va asumiendo ese evangelio se vaya expresando en modelos y en lo que le llamarían categorías, en formas propias de una cultura. ¿eh? Entonces, la Virgen María, ¿sí?, que toma y asume los rostros de los diversos pueblos, de las diversas épocas, de las diversas culturas, ¿sí?, es misionera, y por eso la veneración a la Santísima Virgen María también tiene ese carácter de misionalidad. Es ecuménica. ¿Qué es esto del ecumenismo? Recordemos, es el diálogo con nuestros hermanos cristianos separados, ¿sí?, que por detrás de diversas situaciones en la historia se han separado de la comunión, ¿no es cierto?, de la Iglesia de Cristo. ¿eh? Entonces, eso es ecumenismo, el diálogo con ellos, un diálogo respetuoso, un diálogo en la caridad, un diálogo en el amor, ¿sí?, donde nos conocemos, donde nadie trata de transformar al otro y llevarlo para su
para su redil, sino conociéndonos, amándonos al estilo de Jesús, trabajando juntos. Eso es ecumenismo. Bueno, la veneración a la Virgen María también es ecuménica. ¿Por qué? Porque el culto de la Virgen se dirige a Cristo, ya lo habíamos dicho, es cristológica. Cuando comenzábamos este tema, habíamos visto esto, ¿no es cierto? El culto a la Virgen es cristológico, la devoción a la Virgen es cristológica. El culto se dirige a Cristo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho también, entre otras cosas, que la santidad de María depende de la santidad de Jesús. No es una santidad autónoma ni paralela a la de Cristo. ¿No es cierto? Entonces, y Cristo, ¿sí?, es la fuente de la espiritualidad de todo cristiano, católico y no católico, ¿eh? Cristo es la fuente de la espiritualidad de todo cristiano, ¿eh? Y honrar a la madre es honrar al hijo. Entonces, cuando honramos a la madre con nuestra veneración, honramos al hijo, que es la fuente de la espiritualidad de todo cristiano, católico y no católico. Por eso decimos, ¿no es cierto?, que la veneración a la Virgen es también ecuménica. Es ecuménica, ya lo habíamos visto también, porque es eclesial, ¿sí? Y la unidad de los cristianos es el interés de los católicos y de muchas otras confesiones cristianas. Si la devoción a la Virgen es eclesial, los intereses de la Iglesia también tienen que ver con los intereses de María, ¿sí? Si el interés de la Iglesia, junto con otros hermanos separados, es la reunión, la unión bajo el único pastor en un único rebaño, eso también es interés de la Virgen, porque la devoción a la Virgen es también eclesial. Entonces, como comparte ese interés, porque ella forma parte de la Iglesia, ¿sí?, también la devoción a la Virgen es ecuménica, ¿no? Y porque la Virgen María es ofrecida como madre a todos los discípulos amados de Jesús. Volvemos al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Ahí tienes a tu hijo, ¿sí? La madre de todos los discípulos amados de Jesús, ¿eh? Y por eso la unidad de los cristianos está ligada a su misión de madre de la Iglesia. Y nosotros le pedimos a la Virgen, entre tantas cosas que le podemos pedir, ¿no es cierto?, la unidad de la Iglesia, ¿no? Por eso la veneración a la Virgen también es ecuménica. Vamos a ver ahora lo último, que es la pastoral en la veneración de la Virgen María. La pastoral, yo les explicaba hace ratito, o mejor dicho, cuando comenzábamos este tema, la pastoral de la Iglesia es la acción de la Iglesia con la gente, entre la gente y en la gente, ¿no? Es eso. Y nosotros nos damos cuenta que en ese mundo, ¿no es cierto?, la Virgen siempre atrae. La Virgen siempre atrae. Es atrayente, a la gente, la cautiva la Virgen. Los jesuitas que evangelizaron allá hace 400 años atrás, en la zona del Valle Calchaquí, se admiraban, lo dejaron así escrito, de que los originarios de aquel tiempo, cada vez que ellos sacaban una imagen de la Virgen, se le pegaban a la Virgen. Y no había, dicen ellos, manera de que se desprendieran de ella. La Virgen siempre atrae. Por eso las fotitos que les he puesto, no solamente estoy mostrándoles acá fotografías donde salen peregrinos, donde salen celebraciones, donde salen obispos, e incluso donde sale una pantalla tipo Zoom, tipo Meet, ¿no? Incluso hay una fotografía donde hay una misa a la Virgen de Itatí, por lo que veo acá, ¿no es cierto?, donde los sacerdotes y la gente están con barbijo. La Virgen siempre va a atraer, siempre, ¿eh? Bien, la Virgen siempre atrae, la Iglesia reconoce eso, ¿sí? Y entonces encuentra allí una eficacia pastoral. Siempre la devoción a la Virgen es eficaz, ¿por qué? Porque atrae a la gente, y la gente así, atraída por la Virgen a la Iglesia, ¿sí?, es llevada hacia la cabeza de la Iglesia, que es Cristo Jesús, para que conecte con Él o para que reconecte con Él en caso de que hablemos de una persona que se desconectó en algún momento de Jesús, ¿sí? Entonces, la Iglesia reconoce la eficacia pastoral de esta devoción a la Virgen. Pero, ojo,
Cuando hablamos de eficacia pastoral, en la devoción de la Virgen, no estamos hablando necesariamente y siempre de las grandes aglomeraciones de gente. El éxito pastoral no consiste en que tengamos millones de millones en una procesión o miles de miles en una procesión o en una fiesta patronal de la Virgen. No, la eficacia pastoral no consiste en eso, o por lo menos no es lo más importante ni lo principal, ¿sí? La eficacia pastoral tiene como cosa más importante y central la conversión de la vida de sus devotos, la conversión y la santificación de la vida de sus devotos. Eso es la eficacia pastoral. Podemos tener multitudes o podemos ser 5 gatos, no importa. Lo importante es que nosotros, a través de la devoción de la Virgen María, ¿sí?, vayamos llevando a la conversión y a la santificación personal de sus devotos, ¿sí? Porque honrar a la llena de gracia es vivir en la gracia de Dios, es vivir en la gracia de Dios, ¿eh? Y entonces esas grandes aglomeraciones o esas fiestas que tenemos, o esos sencillos homenajes que le hacemos 2 o 3, o que le hacemos en la casa, ¿sí?, nos tienen que llevar a valorar la gracia de Dios en nosotros y hacerla crecer, esa gracia que hemos recibido el día de nuestro bautismo. La eficacia pastoral en la veneración a la Virgen María consiste en que nosotros, los cristianos, aprendamos a imitar las virtudes marianas, virtudes de la Virgen María, que transforman la vida de cada persona. Pero no solamente transforman la persona o la vida de la persona en particular, sino que aporta también a la transformación de la vida social, ¿sí? Un buen cristiano no es un buen cristiano solo, es un buen cristiano que influye en el ambiente, ¿sí? Dos cristianos, buenos cristianos, no son solamente dos buenos cristianos, uno por un lado, otro por el otro, o siendo amigos o familia, sino que son dos cristianos que influyen en el ambiente social para que ese ambiente social sea mejor. Eso es eficacia pastoral. Imitar las virtudes marianas que transforman la vida personal y también aportan a la sociedad. En la Marialis Cultus se habla de estas virtudes de la Virgen María. Se las leo, capaz que un poquito rápido, disculpen. Una de ellas, la primera, la fe de la Virgen. La fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios. La obediencia generosa. La humildad sencilla. La caridad solícita. La sabiduría reflexiva. La piedad hacia Dios, pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, agradecida por los bienes recibidos que ellos ofrecen en el templo. Esto se refiere cuando se presenta a Jesús, ¿no es cierto?, para que lo circunciden y se presenta junto con José, ¿no es cierto? Esta piedad hacia Dios que ora en la comunidad apostólica. Otra virtud mariana, la fortaleza en el destierro, en el dolor. La pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor. El vigilante cuidado hacia el Hijo desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de la cruz. La delicadeza provisoria se refiere a las bodas de Caná, cuando la Virgen le pide muy delicadamente a Jesús: no tienen vino, no le dice más nada, le tira una indirecta, pero ahí uno ve la delicadeza de la Virgen. La pureza virginal de María, el fuerte y casto amor esponsal por esposa de José, ¿no es cierto? De estas virtudes, dice la Marialis Cultus, de la madre se adornarán los hijos, que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos para reproducirlos en la propia vida. Y tal progreso en la virtud aparecerá como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral que brota del culto tributado a la Virgen María.
De tal manera que la eficacia pastoral de la devoción, de la veneración a la Virgen María, consiste en imitar a la Madre. Por eso hablamos de conversión y de santificación. No conversión porque ella se ha convertido, sino porque nosotros para imitarla a ella nos tenemos que convertir. ¿Sí? Y esto sin ningún temor de decir, ¿cómo vamos a decir imitar a la Madre? No es más bien imitar a Cristo. Sí, pero acuérdense lo que dice la primera carta a los Corintios. San Pablo les dice a ellos, a los Corintios, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Porque San Pablo está tan unido a Cristo Jesús que actúa de una manera tan cristiana que quien lo imita a Pablo también lo está imitando a Cristo. Por eso no tenemos ningún miedo de decir que la eficacia pastoral de la veneración a la Virgen María consiste en imitarla a ella, la Madre, porque imitar a la Madre es también imitar al Hijo. Nosotros le vamos a pedir a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser buenos cristianos siempre, que nuestra veneración a ella nos lleve a imitar a su Hijo Jesús, de tal manera que nuestra vida vaya cambiando, de tal manera que nuestra vida vaya convirtiéndose. Y no solamente para que nosotros seamos buenitos y nos sintamos bien nosotros, sino para que también vayamos de alguna manera también saneando la vida social en la que nosotros vivimos, con los compromisos sociales, profesionales, laborales, educacionales, que nosotros necesariamente tenemos que tejer con el mundo en el que nosotros vivimos. Vamos a pedir esto a María Santísima y le vamos a rogar que nuestro corazón siempre nos lleve a través de ella al encuentro con Jesús.